Esta es la tarea de la unidad 4 de estadística inferencial 2, lo que es control estadístico de procesos. Tenemos el primer problema que dice gráfica control para la variación y la media. En esta nos dice, una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual han decidido hacer un estudio al proceso llamado tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Nos pide que elaboremos las 3 siguientes gráficas. La primera dice que es una gráfica de rachas determinando si él está bajo control estadístico. Entonces aquí tenemos los datos de lo que corresponde a las 12 latas de onzas, las muestras tomadas. Entonces nos vamos a ir a estadística, a gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, gráficas de atributos. Entonces, gráficas de corridas. Vamos a tomar aquí el peso de onzas. Aquí 5. Entonces en las opciones vamos a tener gráficas de racha de las 12 onzas y le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos la gráfica de rachas. Como podemos ver, todos los puntos se encuentran azules, no encontramos ninguna fuera de control. Nos da aquí los números de corridas de la mediana, los números de corridas esperadas, los números de corridas hacia arriba y hacia abajo, número de corridas esperadas 9.7, la corrida más larga ha sido hacia abajo, que ha sido un 2, nos dice el valor aproximado de P. Entonces esa sería la respuesta a la primera pregunta. La gráfica de rachas dice, determina la gráfica de rachas si está bajo control estadístico. En este caso, como todos los puntos están dentro de azul, puedo considerar que la gráfica se encuentra bajo control. El siguiente punto nos dice gráfica promedio menos R y determina si está bajo control estadístico. En este caso nos vamos a ir a gráficas por subgrupos, XR. En este caso vamos a poner que todas las gráficas en la misma columna y aquí vamos a poner las onzas y los subgrupos son 5 opciones de barra. Nos vamos aquí a las pruebas, vamos a seleccionar todo y le vamos a dar aceptar. Entonces aquí nos muestra nuestra gráfica XR. Como podemos observar, todos los intervalos se encuentran dentro de azul, no nos están marcando ninguno en rojo, lo que nos dice que no todos se encuentran dentro de los límites estadísticos. Aquí tenemos el límite superior es 11.92917 y el límite inferior es 11.85682. Entonces ninguna sobrepasa el límite inferior ni ninguna sobrepasa el límite inferior. Lo mismo dentro de los rangos de las muestras. Ninguna sobrepasa el límite superior, ninguna lo sobrepasa el límite inferior. Todos se encuentran azules y no encontramos ninguna fuera de rango. La tercera nos dice, se ha tomado la decisión de incrementar el número de muestreo a 10 unidades por día por 30 días. Vamos a revolver la gráfica de promedio menos S con este número de tamaño de muestra y determinar si está bajo control estadístico. Entonces nos vamos, aquí tenemos lo que son las 10 muestras. Entonces nos vamos a estadística, gráficas de control por subgrupos, vamos a hacer la XR. En este caso vamos a tomar el número de subgrupos, serían 10. Opciones de las barras, las pruebas, seleccionamos todas las pruebas y les damos a aceptar.
Entonces aquí podemos observar, tenemos un dato dentro de las medidas muestrales, tenemos un solo dato que se encuentra fuera de los rangos, que sería el 8, falló una, entonces esa se encuentra por encima de las medias. Pero dentro de las desviaciones estándar se encuentran dentro de hecho, entre las desviaciones estándar se encuentra cerca de la desviación estándar normal. En este caso, por medio de la media muestral estaríamos fuera del control estadístico, pero dentro de la desviación estándar estaríamos dentro del estadístico. Entonces nos vamos al segundo, que dice el llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico. Debido a las diversas quejas de clientes recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual han decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elabora las siguientes gráficas. La primera es una gráfica de rachas, la segunda es una gráfica de promedio R menos R, y la tercera es tomar la decisión incremental muestrado a 15 unidades. Entonces, hizo esto. Pues aquí tengo las muestras de las latas de atún. Entonces, esa es la primera, que contiene 8 muestras. Entonces me voy aquí, voy a hacer una gráfica de corridas. En este caso voy a meter lo que son el peso del atún y las muestras tamaños de grupo, que son 8. Y voy a dar gráfica de rachas. Voy a aceptar y le voy a aceptar. Como podemos ver, la gráfica de rachas se encuentran los números dentro, todas de color azul. No encontramos uno en color rojo. Entonces nos pide aquí, nos dice aquí que el número de corridas esperadas es 19.7, el número de corridas medianas es de 14, corridas esperadas son 16, el número de corridas si es abajo 18. Entonces encontramos aquí que estadísticamente el peso de las latas de atún se encuentra dentro del rango. Entonces, segunda nos pide una gráfica promedio menos R. Vamos a hacer XR. Entonces aquí se está observando la columna, pero vamos a tomar la de peso del atún, el número de subgrupos, que serían 10. Serían 8. Opciones, los límites de las pruebas. Vamos a hacer todas las pruebas. Entonces le vamos a aceptar. Aquí en la gráfica X, la gráfica X-Bar, podemos observar que todas las medidas se encuentran dentro de los límites. No encontramos ninguna que se encuentre fuera. Lo de los rangos muestrales, de manera similar, todas se encuentran dentro de los límites, tomando en cuenta que algunas se encuentran cerca de lo que son el rango medio. Entonces podemos considerar que se encuentra dentro del control estadístico. Y la última nos pedía crear una gráfica XS. Entonces aquí en lugar de onzas vamos a cambiar a semana, va a ser 15 por día. Entonces aquí va a ser vamos a tomar las muestras y voy a cambiar a 15 secciones. Las pruebas tienen que ser, vamos a elegir todas y vamos a dar a aceptar.
Entonces aquí tenemos un datito para línea. Dentro de lo que considera la mediana de las muestras, podemos observar que no encontramos ninguna fuera de rango por lo que es de el límite superior y el límite inferior de la media. Pero cuando nos vamos a la desviación estándar, podemos encontrar un solo dato que se encuentra fuera, que vendría siendo la muestra 8, que se encuentra fuera de lo que es la media de la desviación estándar de la media de la muestra. Entonces aquí nos dice la prueba 1 falló, está tres desviaciones estándar de la línea central. Entonces aquí podemos considerar que no se encuentra dentro de lo que concierne a la media de la muestra, se encuentra dentro del control. Pero ya cuando nos vamos a la desviación estándar no se encuentra dentro del control, ya que la muestra 8 la encontramos por 3 veces fuera de la desviación estándar. Entonces nos vamos a el punto 14.2, que son gráficas de control para atributos. En este caso son desfibriladores defectuosos. Guidon Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familias de individuos que murieron utilizando esos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidon no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIMS 2DR puedan tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar la cercana al proceso. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos los números de los defectos que se tomaron. Entonces, aquí tengo los datos ya, los lotes de 10.000 desfibriladores y los defectos que tuvieron cada uno. Entonces, vamos a estadística, vamos a gráficas de control, vamos a irnos a gráficas por atributos, en este caso vamos a buscar la P. Entonces tenemos los defectos 1 y en los subgrupos vamos a tomar lo que son el tamaño del lote. Para las opciones de la gráfica, en las pruebas, vamos a seleccionar todas las pruebas y le vamos a dar a aceptar. Entonces, aquí tenemos nuestra gráfica P, entonces tenemos 4 datos fuera de lo que es rango. Pues, nos dice la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en puntos 9, 18 y 20. Entonces, 9, 18, 17, no, 18, 19 y 20 y en el 9. Entonces, vamos aquí al asistente, vamos a ver café. Aquí se vean los defectos, 20. Se van a partir de los datos. Entonces le vamos a aceptar. Aquí vamos a ver qué nos dice. Dice tenemos un total de subgrupos de 20, tamaño del grupo de 20. Tenemos total de elementos 400, números defectuosos 200. Entonces el porcentaje de defectos es el 50%. Entonces es estable la proporción de elementos defectuosos. En este caso nos dice no, este debería estar acá si queremos que sea estadísticamente aceptable. Tenemos aquí los comentarios de la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 5 subgrupos están fuera de control. Tengan en cuenta la probabilidad de ver el 0.07 grupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Desde aquí como tenemos más de 7.7% de subgrupos fuera de, entonces podemos entender que no está dentro de control estadístico. De hecho aquí misma la misma gráfica nos dice para límites 7, cambio rápido, proporción de defectuosos 9 y del 18 al 20. Entonces, gracias a estos, vamos a considerar que no tenemos control dentro de nuestro proceso ahorita. Entonces,
En la segunda nos dice: considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico, y si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. En este caso vamos a tomar segunda muestra, donde nos da 20, pero con diferentes números de defectos. Entonces, subgrupos y tributos. En este caso vamos a tomar los defectos de mi lote. Le vamos a dar a aceptar. Entonces, en esta podemos observar que los defectos están todos en azul. Vamos a observar a ver qué nos dice el gráfico. Entonces aquí nos arrojó comentario, dice: la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable, 4 subgrupos, o sea el 20%, están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.07% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Bueno, aquí de igual manera nos arrojó que no lo podemos tener sí y no está estable. Si nos vamos a lo que es por los números de defectos, nos sucede lo mismo que en el anterior. No tenemos un control. En este tenemos un defecto del 35.71% defectuosos, entonces sí está bastante elevado. Entonces podemos decir que si nos vamos a la gráfica P, sencillamente todo se encuentra bajo control, pero ya si nos vamos a hacerle un análisis un poco más exhaustivo o más detallado, podemos observar que por la cantidad de defectos encontramos una similaridad en el primer ejercicio, el cual nos dice que a grandes rasgos se encuentra dentro de control estadístico, pero ya si le haces un análisis más a profundidad, puedes encontrar que tienes la misma cantidad de defectos que en el otro, o un porcentaje un poco más elevado, el cual nos dice que no se encuentra 100% dentro de lo que es control estadístico. De hecho, en el primer ejercicio teníamos un poco más de control que en el segundo. Entonces, aplicando este conocimiento a lo que es el proyecto, decidí hacer lo que es una gráfica de control para la variación de la media. Entonces, tengo en una empresa se elaboran arneses, se está monitoreando el corte de cables para los arneses. Estos deben de ser 25 pies. Se han estado reportando que la máquina encargada de la medición del cable está teniendo una variación en las longitudes, por lo cual han decidido hacer un estudio del proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 15 días. En este caso vamos a hacer una gráfica XR. Entonces aquí tengo mis días, mis muestras por pulgadas. Entonces voy a hacer una gráfica XR aquí con los datos estos y las opciones que me dé todas las pruebas. Entonces le doy a aceptar. Entonces aquí me arrojo esos datos. Me dice que resultados de la gráfica: la prueba 1 falló, la 2, la 3. Entonces la 1 falló por más de 3 desviaciones estándar, la 2
la 5 y la 2 fallaron 3 puntos más de 2 desviaciones estándar para la línea central del mismo lado. Entonces, que la prueba 1 falló por más de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 1 y 2. Entonces, tenemos aquí varias variaciones. Entonces, lo que me dice que el proceso en sí de control de cable se encuentra fuera del control estadístico. Entonces deberíamos de tomar acción para poder reparar la máquina, ya que esto nos puede dar mucho scrap a la hora de estar queriendo cortar los cables a 25. Entonces necesito también hacer una gráfica de control por atributos. En este caso utilicé el nombre de una compañía, Canole Group. Fabrica controladores para tráfico a un cliente llamado Caltrans, cliente cuyos controladores fallaron cuando solicitaron validación de garantía del producto. Según el departamento de Warranty Repair, se enteró de que el 5% de los controladores Cobalt podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de falla, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los controladores Cobalt que se manufacturen. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada controlador. A continuación se presenta el número de controladores defectuosos en lotes sucesivos de 5000. Construye una gráfica de control para proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces yo aquí tengo mis defectos. Los pasé a una tablita. Aquí los tengo, mis lotes, el tamaño de mi lote, la cantidad de defectos. Entonces utilicé 20. Entonces voy a estadística, voy a gráficas de control. Entonces aquí por atributos, una gráfica B. Entonces aquí voy a meter el tamaño de defectos y aquí el tamaño del lote. En las opciones voy a pedir que me dé todas las pruebas y le voy a dar a aceptar. Entonces aquí mi gráfica P de defectos me encuentro un punto rojo que está por encima del nivel límite superior. Entonces el resultado me dio que dice la prueba 1, un punto fuera más falló 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los 4 puntos, en los puntos, o sea el 4, que sería este. Entonces si yo hago aquí una gráfica de control, tamaño de este grupo son 5000 y aquí voy a estimar los datos, le voy a dar a aceptar. Entonces aquí me dice la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable, su grupo 5% están fuera de control, tenga en cuenta la posibilidad de ver el 0.07% de subgrupos fuera de control aunque el proceso esté estable. Entonces aquí tenemos un porcentaje de defectos del 0.18, un total de elementos de 100.000 y números defectuosos son 182. Entonces el número de subgrupos son 20, el tamaño del grupo son 5000. Entonces es estable la proporción de elementos defectuosos. En este caso nos dice que no, porque debería estar por debajo del 0.7. Entonces al estar el 5% tenemos lo que es un control no aplicado. Pero como la compañía acepta lo que es el efecto dentro del 5%, la compañía en este caso lo consideraría dentro del margen, así es que para ellos no tendría una pérdida, simplemente tendría que estar aplicando garantías. Aquí tenemos la gráfica P de defectos, informe de estabilidad. Aquí tenemos una tendencia pues bastante variada. Nuestras muestras son pequeñas, bueno, nuestro número de muestras es pequeño, por lo tanto es un poco más difícil que el control sea 100% bien aplicable. Aquí nos dice utiliza una gráfica P para evaluar la estabilidad del porcentaje de defectos de su proceso. Aquí tenemos 4 grupos fuera de control, pero
no me dice cuáles, solamente me dice que son 4. Entonces me imagino que son 1, 2, 3, 4. Entonces eso sería todo de mi parte.